Esta es la historia de 5 Virgo amigos llamados Takehito, como el Cuatro Ojos, el gordo Reishi, el rubio Shingo, el enfermo Shoji y Kiyoshi, el prota principal. Este grupo de vírgenes se metieron a estudiar en una preparatoria de mujeres porque a partir de ese año empezarían a aceptar hombres en dicha escuela, y como son re jeropas, pues fueron solo porque había mujeres. Pero como llevaban meses sin hablar directamente con una, decidieron espiarlas mientras se bañaban. Pero son atrapados por el consejo clandestino de la preparatoria y encarcelados en dicha escuela, donde serán esclavizados, maltratados y humillados constantemente por mujeres. Y así empieza Prison School. Resumen en 10 minutos, más o menos. Por cierto, ¿saben que Genshin Impact al parecer hará una colaboración con Ufotable? Hay quienes dicen que podría ser un anime, otros dicen que podrían ser cortos animados, sea lo que sea, para ir conociendo el universo de Genshin Impact y así poder decir, entendí esa referencia, podrían instalarse y jugar al videojuego. De hecho, Genshin Impact lanzó su nueva versión 3.2, la cual trae dos personajes nuevos conocidos como la pequeña y adorable Nahida y la no tan pequeña pero igualmente adorable Layla. Pero no es solo esto, sino que la versión también viene de la mano con el capítulo final de la historia de Sumeru junto a nuevas misiones y vuelve a aparecer Scaramouche como nuevo jefe final con una apariencia definitivamente intimidante. Y para los amantes de la gastronomía, pueden ver videos sobre una recreación de las recetas de Liyue en la vida real. Pero qué pinta que tiene esto, ya me dio hambre. Y esperen, ¿un influencer calculó los datos sobre el tamaño del mapa de Genshin Impact en la vida real? Ok, ¿cuánto creen ustedes que puede llegar a medir? Les doy unos segundos para que dejen su respuesta en los comentarios. ¿Listo? 42.570.000 metros cuadrados. ¿Qué? Eso equivale a aproximadamente 5.961 canchas de fútbol. Ya se hacen una idea de lo grande que es el mapa del juego y pueden explorar cada rincón tratando de conocer todos sus secretos. Así que mientras esperan la adaptación animada, pueden instalar Genshin Impact desde el link en la descripción. Para empezar, el prota consiguió cierta amistad con una chica de la preparatoria antes de ser encarcelado llamada Chiyo, gracias a que a ella le gustaban las luchas de sumo y al prota le chupaba un huevo el sumo, pero tenía una goma con un luchador, así que llamó su atención. Se hicieron amigos y quedaron en ir a un festival de sumo juntos, aparte de que ella no cree que Kiyoshi haya estado espiando en el baño de mujeres, aunque en realidad sí lo hizo. Y como el prota fue encarcelado junto a sus amigos, le prometió que de todas formas podría ir a dicho festival con ella. Pero no la tendría fácil, ya que primero, fueron encarcelados durante un mes entero con la regla de que si escapaban, se agregarían más meses a su condena, y si intentaban escapar 3 veces, serían expulsados. Y segundo, serían vigilados 24/7 por las del consejo clandestino, formado por la presidenta, hija del director Mari, quien los mandó a la prisión de la preparatoria para enderezar a los hombres de su escuela si no terminan siendo unos pajeros como su viejo, y quien es una domadora de cuervos. Itachi estaría orgulloso. Hana, la secretaria rubia karateca con corte de Dora la exploradora, que de una patada puede mandarte al otro mundo. Y la besto waifu vieja sabrosa tetona que usa tacones, que te maltrata como buena dominante, que muestra más de lo necesario para estar en una preparatoria, y quien transpira demasiado al estar cerca de la presidenta, la vicepresidenta Meiko. ¡Oh, me vengo! El caso es que estas estarían a cargo de castigar a los protagonistas agrediéndolos física y verbalmente, haciéndolos sentir unas mierdas, aunque al final lo disfrutan. Sobre todo el sin frente porque es un masoquista. Y como dije, Kiyoshi habría aceptado ir un fin de semana a ver la lucha de sumo con su waifu, de lo que al final Takehito se enteró y decidió ayudarlo porque quería 2 figuras coleccionables que se consiguen una vez cada 4 años en dicho festival. Pero qué casualidad. Así que nada, idearían un primer plan, el cual consistía en el que el prota escapara por un agujero hecho en el muro de la escuela, donde estaría haciendo mini escapes para visualizar el terreno, y un día vio al director enterrando fotos de... ¿culos? Sí, claro, muy normal todo, pero el agujero del muro al final fue tapado por él mismo después de que este había enterrado las fotos para que su hija dejara de verlo como un viejo verde. La intención está, pero después no puede pedirse por Amazon un mousepad de estos, que por cierto yo quiero uno, ni tampoco puede dejar todo el no por abierto en la computadora de la dirección. Pero bueno, mientras pasaba todo esto, el prota tendría un pequeño dilema con Hana, porque un día que estaba ayudando a una cría de cuervo, casualmente a Hana le dieron ganas de mear, y casualmente el prota se cayó enfrente de ella y casualmente le vio todo el zapolio a la rubia. Pero yo me pregunto, ¿no? Están en una escuela, ¿no era más fácil ir al baño? Bueno, el caso es que como la vio mear desde muy cerca, ella no lo agredió, sino que como castigo quería verlo mear enfrente de ella, y él decía que no, pero ella insistía en que sí, y una cosa llevó a la otra y terminó meándola entera.
Sí. Por otro lado, el segundo plan de Kiyoshi Takehito consistía en que el prota se escapara por el desagüe que hay detrás de los baños, se trasvistiera y saliera por la puerta principal haciéndose pasar por mujer. Pero para eso necesitaban 3 cosas. Primero, una excusa para que el prota pudiera irse por 3 horas sin que nadie sospechara. Para eso, el Cuatro Ojos pidió un reproductor de audio con la excusa de que es para hacerlo listening de inglés. Pero en realidad descargaría un audio MP3 de gente cagando y diría que está mal del estómago. Pero cuando buscó los audios en la clase de informática no había ninguno, así que tuvo que hacerlos él mismo. Y si se lo están preguntando, sí, se cagó encima para grabar cómo cagaba en medio de la clase. Ay no, por favor, me trae malos recuerdos. Segunda parte del plan, conseguir una peluca. Para esto, después de pasar tanta vergüenza, Takehito se estuvo pasando de mano larga haciendo molestar a la vicepresidenta. Pero como se dio cuenta que de nada funcionaba porque la vieja sabrosa al parecer no tiene problema con ser manoseada, fue por la presidenta directamente, y como no les cabió ni una que le bajara la falda a la presidenta, su castigo fue, aparte de golpes, que le metieran un vibrador por el culo. Ah, no, que era una máquina de cortar pelo. Que lo raparon. Con eso ya conseguirían el pelo para hacer la peluca. Ay, la puta madre. Con eso ya conseguirían el pelo para hacer la peluca. Ahora solo falta el último paso del plan: conseguir un uniforme de mujer. Para esto simplemente el prota se escapó, fue a la lavandería de la escuela y se robó un uniforme y volvió. Con todo listo, solo queda esperar el día del festival para irse. Dejó el reproductor cagando en el baño para distraer a la vicepresidenta. Se puso la peluca. What the fuck? Bueno, pues tal vez nadie lo note. se puso el uniforme, el cual rompió por tener la espalda tan grande, y se marchó. Pero cuando estaba por salir por la puerta principal, lo atrapa la presidenta, aunque cuando ve que tenía el uniforme roto lo deja irse sin haber visto ni siquiera su cara. Y así el prota consiguió escapar y verse con Chiyo, con quien pasó el rato, comió de lo que ella le preparó, se sacaron fotos, pero cuando fue al baño, ella encontró el uniforme en su mochila y adivinen qué, resultó ser el uniforme de ella, así que lo tachó de pervertido, asqueroso, robador de ropa femenina, así que este volvió con tremenda cara de pan triste. Aunque sí le compró las figuras a su amigo. Pero, ¿se acuerdan de la foto que sacaron? Bueno, Chiyo la subió a las redes donde todos la vieron, incluyendo el director y la presidenta, porque adivinen que la presidenta es su hermana y el director es su padre. ¿Qué? ¿Tanta mala suerte vas a tener, hijo de puta? Bueno, como se enteraron, obviamente los castigaron a todos por intento de fuga, así que sumaron un mes más a la condena en la cárcel para todos a excepción del prota, a quien iban a obligar a que firmara para irse de la escuela, porque no tienen la autoridad para expulsarlo porque es consejo clandestino, ni siquiera es el oficial. Pero el rumor fue de boca en boca y llegó hasta Chiyo, quien fue a quejarse con su hermana y la convenció de que no lo expulsaran, aparte de que perdonó al prota por haber robado su ropa porque entendió que lo hizo para poder verla. Pero no todo son buenas noticias para nuestro protagonista, y no sé por qué estoy hablando así. Sino que como el prota dijo tener toda la culpa para que la bronca no cayera también sobre su amigo, los demás empezaron a dejarlo de lado por traidor, porque no les dijo nada, que pudo haberles contado y lo ayudaban, que no sé qué, y todos seguían a Shingo porque era el que más se enojó. A todo esto, las del consejo clandestino vieron eso, y como estaban armando un plan definitivo para expulsarlos a todos porque los hombres le dan asco, sobre todo a la presidenta porque tiene un viejo pervertido, empezaron a tratar mejor a Shindo, para que este les pase información, y este, como es una rata, lo acepta. Así que estuvo diciéndole a la vicepresidenta cómo iban las cosas por interno mientras que lo dejaban salir. Conoció a una estudiante de su escuela un año mayor llamada Ansu, con quien se veía cada que salía, y gracias a la información que filtraba, las del consejo hicieron molestar a Shouji porque uno de los cuervos de la presidenta parecía atacar a sus hormigas, porque sí, Shouji cría hormigas, y como él pensó que el cuervo se las comió, iba a atacar a la presidenta como venganza por sus pobres hormigas, pero el prota se atraviesa para salvarla y termina con el palo metido en el culo. Y vos me vas a decir, qué mal por el prota. Sí, pero se va a poner todavía peor, porque Hana decide llevarlo a la enfermería para ponerse una pomada en todo el asterisco. Y para mearlo encima así le devuelve lo que le hizo a ella. Pero, justo llega Chiyo y como estaban en una situación vergonzosa se escondieron. Como estaban muy cerca, sin nada abajo, al prota se le paró y Hana del asco y la vergüenza se desmayó. Después encontrarían, gracias a Shindo también, la figura coleccionable del Cuatro Ojos, pero cuando iban a hacerlo confesar de que era suya y que ayudó a escapar al prota para castigarlo, este la rompe diciendo que no le interesa ese tipo de cosas, así que al final no le hacen nada. Por otro lado, al gordo dejaron de castigarlo porque también se enteraron de que lo disfrutaba, así que para romperle la psiquis dejaron de hacerlo y empezó a enloquecer y a deprimirse, o sea que también formaba parte de su plan para echar a los protas, porque dejaron pasar días y como estaba tan desesperado porque la vicepresidenta lo maltratase,
lo obligaron a escaparse de la prisión con la excusa de que si lo hacía, lo castigarían, lo que significaba un segundo intento de escape. ¿Y se acuerdan que dije que dejaban salir a Shindo y este se estaba viendo con Anzu? Bueno, resulta que ella era parte del consejo clandestino y trabajaba con este mismo para que un día hiciera estar más tiempo del acordado fuera de la escuela Shindo. Aunque esta se encariñó, se sintió mal, se lo confesó y este fue corriendo de vuelta a la escuela. Pero llegó tarde, así que lo contaron como tercer intento de escape, lo que significa expulsión para los 5. Pero tranquilos, porque todavía hay tiempo. El director dijo que en 2 semanas recién tendría todo listo para expulsarlos, así que harían un plan en ese tiempo que consistía en recuperar el documento con el plan de expulsión. Como eliminaron todo tipo de pruebas físicas y digitales, tendrían que recuperarlo desde una computadora con un programa de recuperación de archivos borrados. Para eso, distrajeron a la vicepresidenta con un torneo de pulseadas, mientras el Cuatro Ojos lo descargaba, pero como no le dio el tiempo de recuperar el archivo, perdieron todo tipo de esperanzas. Pasaron los días y el momento de su expulsión se acercaba cada vez más, hasta que en un momento el prota consiguió hacerle llegar una nota al director que decía: conozco el secreto de lo que enterraste tras la escuela, refiriéndose a la foto de los culos. Y como este se sintió amenazado, fue en persona a hablar con ellos, y les terminó dando un día más de tiempo después de hablar un buen rato y demostrar que los culos son mejores que las tetas. No lo digo yo, lo dice el anime, y yo no discuto, lo acepto, es verdad. Pondrían en marcha el plan final para recuperar el archivo, y tendrían de cómplices para ayudarlos a Chiyo y Anzu. Pero esta vez no está la vicepresidenta como guardia, sino que está Hana, y está furiosa por lo que le hizo el prota a la enfermería. Bueno, para no hacerla muy larga, les explico cómo fue todo. Hana se llevó al prota porque quería vengarse todavía por lo de la meada, así que lo obligó a mearse en una botella enfrente de ella. Esta aprovecharía para abrirle la puerta a Chiyo, así podría pasar más tarde, pero Hana por alguna razón también se baja los pantalones enfrente del prota y este termina viéndole todo el sapolio de nuevo, así que se le para y esta siente vergüenza, lo caga puteadas y termina robándole un beso con la excusa de que así no podría darle su primer beso a la chica que le gusta. Pero el prota no cede y le mete la lengua hasta el fondo, y la dejó tonta, así que esta lo devolvió a la celda. Chiyo consiguió infiltrarse más tarde gracias a que el prota le abrió la puerta y se hizo pasar por Shoji, mientras que Shoji se hizo pasar por el Cuatro Ojos para que el Cuatro Ojos real pudiera moverse libremente y recuperar los archivos mientras nadie vigilaba en la prisión en la noche, para que en el día siguiente revelar todos los datos del plan de expulsión al director para que este les perdonara la condena a todos los chicos y finalmente, después de tanto sufrimiento, fueron liberados. El prota al parecer empezó a tener algo con Chiyo, Shindo empezó a tener algo con Anzu, el gordo se hizo popular entre las mujeres por ser masoquista, el Cuatro Ojos consiguió una amistad con una mina que es muy torpe, pero torpe de esa de las que les pasa algo pervertido cada que se cae, y Shoji fue el único que se sentía mal por no destacar, y como se había acostumbrado a estar tras las rejas quería volver, así que intentó armar revuelo como exhibicionista por la escuela, pero al final conoce a alguien y se calma. Y creo que me estoy olvidando de algo. Sí, el consejo clandestino terminó en la prisión y serían esta vez ellas las humilladas, pero esta vez por el verdadero consejo estudiantil. Y acá termina Prison School. Tiene continuación, si no me equivoco, pero en el manga, así que si quieren leerlo, les dejo en la pantalla por donde quedó el anime con respecto al manga para que puedan seguirlo. Si te gustan mis videos, suscríbete porque estamos cada vez más cerca de los 3 millones. Falta tan poco que voy a poner como meta llegar antes de que termine el año a los 3 millones porque me hace ilusión, qué sé yo. Te lo imploro, suscríbete y báñense. Chao.